Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Conversaciones de Vida, aquí en nuestra 10ª temporada. Y en esta ocasión estamos desarrollando esta serie que le hemos llamado Transformados por el Espíritu. Este va a ser el capítulo número 3, en el cual queremos abordar el tema del crecimiento espiritual. Ya que estamos entendiendo cómo funciona nuestra relación con Dios, la pregunta es cómo podemos crecer con Dios. Y pues tenemos un invitado aquí de lujo, a Fabio Quiroz, pastor, teólogo, un buen amigo, que hoy nos va a compartir esa experiencia y conocimiento que tiene sobre este tema. Fabio, bienvenido. Gracias, Mauricio, encantado de compartir con la gente de Vida Abundante Oeste, ¿verdad? Y poder aquí conversar un poquito sobre las cosas de Dios que creo que nos apasionan, ¿verdad? Gracias por la invitación. No, un gusto, Fabio. Fabio, como te escuchaste, ¿verdad? Estamos desarrollando este tema de ser transformados por el Espíritu. Estamos en una lucha en contra de la religiosidad, en contra de esa creencia que anda por ahí, ¿verdad? De que yo tengo que hacer muchas cosas para agradar a Dios. Y no entendemos la esencia de que ya Jesucristo pues hizo todo lo que había que hacer, que lo que tenemos que abrirnos es a la oportunidad de que el Espíritu Santo nos vaya transformando. ¿Qué es crecimiento espiritual y por qué tenemos que crecer espiritualmente? Pensaría, Mauricio, que crecimiento espiritual es el proceso de parecernos más a Jesús. Eso es básicamente crecimiento espiritual desde una perspectiva cristiana. Es el proceso de parecernos más a Jesús. Ahora, ese proceso es muy particular porque está diferenciado por las características particulares de lo que es el crecimiento espiritual cristiano, que es diferente al crecimiento espiritual de algunas otras espiritualidades alternativas, llamémoslo. Sí, la gente a veces... ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, la gente que en lugar de crecer espiritualmente en función de una relación con Cristo y con Dios, ¿verdad?, podría en tiempos de gran antropocentrismo, ¿verdad?, buscar crecer espiritualmente cultivándome yo mismo. Para mí mismo. ¿Verdad? Entonces, buscando a algunos un poquito más esotéricos, llamémosle, conectándome con la creación o con el universo o con los astros, etcétera, etcétera. El crecimiento espiritual cristiano se da por la conexión con Cristo. Es de Dios, es de Cristo, de quien se obtiene el poder para crecer espiritualmente, y por eso hay espiritualidades alternativas que son muy populares, pero que no son cristianas, porque la espiritualidad cristiana surge de la conexión con Cristo. Jesús lo planteaba así en el Evangelio, cuando decía: separados de mí, nada pueden hacer, y solo arraigados en mí podemos llevar mucho fruto. Es muy común en una sociedad pluralista que a veces permea nuestras iglesias, que podamos encontrar algunos resabios, algunos rastros de espiritualidades alternativas que confundimos fácilmente con lo que es espiritualidad cristiana. Sí. Fabio, el mundo experimenta un vacío espiritual y no hay duda de que en este siglo la gente tiene una búsqueda. Sabe que hay algo que falta, el materialismo fracasó, las diferentes ideologías fracasaron para darle respuesta a la necesidad humana, ¿verdad? Entonces la gente busca en otras espiritualidades, no necesariamente cristianas, ¿verdad? Como bien lo has dicho, llenar ese vacío. ¿Cuál es la propuesta nuestra? La propuesta cristiana. Bueno, si usted tiene una relación con Cristo, usted llena esos vacíos porque usted se devuelve a la esencia, se devuelve a la conexión original. Tenemos un creador, somos criaturas y queremos estar en comunión con Él. Ahora, hay una meta de ese desarrollo cristiano, porque mucha gente, vamos a ver, va a las iglesias como asistentes, como fans de Jesucristo, como gente que simpatiza, pero que no entiende que pertenecer a un cuerpo es parte de conectarse espiritualmente, pero también crecer espiritualmente. ¿Cómo funciona eso de insertarse dentro de una comunidad? Es bastante interesante, Mauricio. De hecho, ahorita se me viene a la mente aquella anécdota de alguien que le pregunta a un pastor: ¿cuánta gente asiste a su iglesia? X. ¿Y cuántos son discípulos? X menos cuánto. Ajá. No sabemos, porque hay una diferencia entre la asistencia y el discipulado y el crecimiento espiritual, el compromiso con Dios. Creo, Mauricio, que nos juega en contra la cultura religiosa en la que vivimos, porque crecimos en contextos donde nos decían que la espiritualidad se vivía
¿verdad? Se vivía en un momento particular de la semana, en un lugar particular, ¿verdad? O sea, una fe departamentalizada. Tengo mi vida laboral, tengo mi vida familiar, tengo mi vida como estudiante y como un cuartito ahí, un aposento más de la casa, tengo mi vida espiritual, que la manifiesto, ¿verdad? El domingo clásicamente en la mañana, o los que somos vida abundantianos y tenemos servicios en las noches, el domingo, el sábado en la noche. Eso es un error en el acercamiento, porque la espiritualidad cristiana no se puede abordar de manera departamentalizada. Es más bien una cercha, si cabe la analogía, ¿verdad? Es como una viga de una casa que atraviesa todos los demás aposentos, donde mi vida laboral, mi vida estudiantil, mi vida familiar, mi vida social está atravesada por la espiritualidad cristiana. Entonces, partiendo sobre esta base, el asistir a una reunión de iglesia, ¿verdad? Es solo una mínima expresión de lo que es la expresión de la espiritualidad cristiana, que debe expresarse a diario, ¿verdad? Sí. No en un lugar determinado, no en un momento determinado, y ni siquiera en una forma determinada, ¿verdad? Porque la relación con Cristo es 24/7 y tenemos un mandamiento bíblico. Sí, congréguese, pero sobre todo sea sal y sea luz. Y uno brilla más, en principio el creyente brilla más, no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Entonces tenemos que cambiar el enfoque de cómo entendemos la espiritualidad cristiana y empezar a abortar la idea de una espiritualidad o de una vida espiritual departamentalizada, o sea, que es una parte de mi vida y verlo más como algo más transversal. La Biblia nos dice que vivamos la vida en el Espíritu, ¿verdad? O sea, que toca todas las áreas de la vida en todo momento. El Espíritu Santo mora en nosotros, no es algo que está allá afuera, ¿verdad? Está en nosotros. Pero ¿cuándo inicia esto? ¿Cuándo inicia y cuándo debería iniciar el crecimiento espiritual? ¿Cuándo inicia la vida espiritual y cuándo el crecimiento? La vida espiritual inicia cuando nosotros iniciamos una relación con Cristo, ¿verdad? Básicamente, según la Escritura, es un inicio que tiene dos componentes. Arrepentimiento, ¿verdad? Me doy cuenta de que voy en la dirección equivocada, me doy cuenta de que mi vida requiere cambios, ¿verdad? Y fe, y me doy cuenta de que ese cambio solo es posible si me dejo abrazar por Dios y abrazo a Dios. Ahí inicia la vida espiritual. Sí. Es un desarrollo paulatino, ¿verdad? Pero en progreso, que no es lineal, Mauricio. Yo crecí en una iglesia, ¿verdad? Exitista. No sé si conocemos iglesias de ese corte donde me dijeron que la vida espiritual era, ¿has visto los aviones cuando dejan el rastro en el cielo? Era como así. Una estela. Y yo me frustraba mucho. Ahora con el tiempo me doy cuenta que no es así. Oscila. Exacto. Pero cuando uno saca, no me acuerdo cómo se llamaba en matemáticas, ese promedio, ¿verdad? Es ascendente. El promedio es ascendente, aunque el camino, ¿verdad? Es sinuoso. Es sinuoso, es oscilante, ¿verdad? Hoy tenemos grandes enemigos de la vida espiritual y algunas cosas que han sido para beneficio nos puede jugar en contra, ¿verdad? He subrayado en algunas otras ocasiones, por ejemplo, que la tecnología, que tanto nos ayuda a tener una vida espiritual más rápida, ¿verdad? Como tener la Biblia en una aplicación en el teléfono, etcétera, etcétera, puede jugar en contra de la vida espiritual. Un distractor. Sí, y lo otro es, aparte de ser un distractor, la tecnología me permite pasar la escritura de la aplicación a la red social sin que pase por mí. O sea, yo podría durar ahorita 30 segundos, sacar el teléfono, marcar el versículo, decirle compartir y ponerlo en Facebook o en Instagram o en TikTok para los que somos chiquillos, los que son chiquillos como nosotros, etcétera, etcétera. Y es maravilloso. Ya estás testificando. Sí, pero la escritura pasó de la aplicación a la red social y no pasó por mí. Y entonces tengo una carátula de escritura, pero la escritura no me transformó porque no la procesé. ¿Cuál es ese proceso donde la palabra empieza a transformarme? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo pienso, Mauricio, que nosotros tenemos que saber que aparte o además de la lectura bíblica, la meditación bíblica es importante.
¿verdad? Particularmente estoy convencido de que no es de volumen, ¿verdad? Extraordinario si nos leemos la Biblia en todo el año, Sí, sí. pero si solo la leemos y no dejamos que procesara en nosotros, que hiciera cambios en nosotros, entonces era una carrera de velocidad, cuando el asunto desde mi punto de vista es más cualitativo y menos cuantitativo. O sea, podría ser una alternativa, ir más despacio, pero que la escritura vaya haciendo más en mí. Ok, vamos a ver. Mucha gente adopta la costumbre, que no necesariamente es mala, de estudiar la Biblia a través de devocionales. Entonces el famoso devocional diario. Basado en mi experiencia y yo lo que veo, a alguna gente le funciona, pero no a todos. Porque no todos tenemos una misma estructura de pensamiento. Hay gente que necesita muy estructurado, otros no. ¿Qué hacemos para que todos encontremos nuestro propio estilo, nuestra propia forma? En primer lugar, Mauricio, me parece que es importante nosotros entender que el crecimiento espiritual también es una obra de gracia, ¿verdad? No se logra por cumplir alguna metodología determinada, ¿verdad? Y nuevamente, creo que nos juega en contra la cultura religiosa en la que hemos crecido, en donde se nos hace creer que cumplir de manera habitual algo diariamente va a producir crecimiento espiritual automáticamente, ¿verdad? Con factores que no son reales, que no son bíblicos, que no son cristianos. Me recuerdo que en algún momento escucho a alguien decir, estaba yo recién convertido, por alguna razón esta persona decía que la oración en la madrugada, seguramente lo has escuchado, tiene como un valor. Sí, sí. ¿Verdad? A las 3 de la mañana. Sí, espiritualidad al cuadrado es Sí. a las 3 de la mañana. Y llega un momento en mi vida donde por mis responsabilidades laborales tengo que trabajar en un turno de 10 de la noche a 6 de la mañana en una empresa. Y yo digo, ¿y cómo puede ser entonces que el mejor momento para encontrar a Dios me tenga que encontrar trabajando, ¿verdad? Me di cuenta que hay ciertas adjetivaciones de la vida espiritual, ¿verdad?, que no corresponden a la realidad cristiana y que uno debe liberarse de ellas, ¿verdad? Entonces, la vida devocional sirve cuando no es una carga, cuando yo no lo hago por tener el check de la mañana. Por obligación. Por obligación o por cumplir, ¿verdad? O porque debe hacerse antes, cuando está oscuro, antes de las 5 de la mañana, porque, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que de acuerdo a las escrituras, el Nuevo Testamento, ¿verdad?, la relación con Dios se puede establecer en cualquier lugar, en la playa, en la montaña, en la casa. A cualquier hora. A cualquier hora, en la madrugada, en la tarde o en la mañana, ¿verdad? Y que Dios valora por encima de todos la sinceridad antes de la gran exactitud teológica, por ejemplo. Sí. Tenemos en Escritura grandes ejemplos de personas que sacaron lo mejor de Jesús, ¿verdad? Señor, si te es posible, puedes acordarme de mí cuando estás en el paraíso. No era un teólogo, ¿verdad? Era un ladrón según la Escritura, ¿verdad? Yo sé que si logro tocar este borde de este manto, yo voy a recibir la sanidad, ¿verdad? Señor, mi hija está en un lecho de muerte y está muriendo. Entonces nosotros debemos quitarle el ropaje de religiosidad a nuestra comunión con Cristo. Exacto. Y saber encontrar nuestro momento de acuerdo a nuestra dinámica laboral, a nuestra dinámica familiar, ir a dejar hijos a la escuela, ir a traer hijos de la escuela, hacer quehaceres, buscar el mejor momento, el lugar donde podamos tener una mejor conexión con Cristo y recordar lo que también dice la Escritura. Que esa comunión con Cristo va a ser aplaudida en el cielo en la medida en que se aleje de un sacrificio que busca expiar algo y en la medida en que se acerque a un ejercicio de gratitud y de regocijo devocional. De acuerdo. Vamos a ver, si bien estamos hablando de desarrollo o crecimiento espiritual, pues es obvio que el desarrollo es para mí. Sin embargo, hay una actitud o motivación peligrosa con el crecimiento espiritual, que es el crecimiento egoísta. ¿A qué me refiero? Yo quiero crecer en mi relación con Dios a partir de que voy a orar más, voy a ayunar más, me voy a portar bien,
pero porque sigo teniendo la mentalidad egoísta de que entonces Dios me tiene que favorecer, ¿verdad? Entonces creo que el crecimiento espiritual no es tanto en querer crecer yo por yo o para mí, sino más bien crecer en mi adoración a Dios, en mi servicio a Dios, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, de yo vivir mi diseño. Y para poder vivir mi diseño tengo que conocer a Dios, tengo que conocer su voluntad. Y entonces por eso oro más, por eso leo más, por eso sirvo más. Correcto. El crecimiento espiritual puede hacerse por motivaciones incorrectas, ¿verdad? La escritura también nos menciona a un famoso fariseo que llegaba al templo y era la última Coca-Cola en el desierto, como diríamos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y miraba a su alrededor y decía, ese chaval, no, pues, aquí el gato soy yo, esa chavala, no, pues, aquí el gato soy yo, ¿verdad? Esas motivaciones erróneas, ¿verdad? Tiran al piso cualquier ejercicio de crecimiento espiritual, porque básicamente no surgen de una motivación correcta y no se dirigen al objetivo correcto, que es parecerse más a Jesús, para que en función de ese parecido mío con Jesús, mi expresión en esta sociedad sea más genuina, más pura, ¿verdad? Y que la gente pueda ver, aunque sea de manera un poquito impresionista, llamémoslo así, el rostro de Jesús cuando nos ven a nosotros. Exactamente. Vamos a ver, hay una tendencia también, y creo que es de este siglo, ¿verdad? Que hay personas que dicen, mira, yo no necesito ir a una iglesia para crecer espiritualmente. La verdad es que yo oigo las prédicas de tal famoso pastor por ahí, leo la Biblia, oro, ¿verdad? Entonces yo estoy en paz con Dios y creo que eso es suficiente como para crecer. ¿Se vale? No se vale. Es errónea porque hay cosas que son intrínsecas al cristianismo. No hay cristianismo sin Cristo. No hay cristianismo sin Biblia porque es la expresión de la voluntad de Dios. Y no hay cristianismo sin iglesia, ¿verdad? Porque es la comunidad de creyentes donde la dinámica cristiana se lleva a cabo. Hay una expresión típica en el Nuevo Testamento, seguramente la hemos escuchado todos, unos por otros. Oren unos por otros, lleven las cargas los unos de los otros, etcétera, etcétera. Toda esa serie de mandamientos bíblicos que implican pluralidad de personas, solo es posible cumplirlos en una dinámica eclesial, en un contexto de iglesia. Ojo, y no estoy hablando de iglesia como edificio, sino como comunidad de creyentes. Lo mismo sucede con los dones espirituales. Los dones espirituales son para servir y beneficiarse de los dones de otros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mi don espiritual se manifiesta en el aislamiento? ¿Verdad? Mi don de consolar, mi don de presidir, mi don de enseñar, mi don de adorar, ¿verdad? Y cómo yo me nutro de aquellos dones espirituales de los cuales carezco y que Dios le ha dado a otra persona para que me nutra a mí. Definitivamente no hay cristianismo sin iglesia. Ojo, no estamos hablando, y creo que estaríamos de acuerdo, en pasar metido en la iglesia, en creer que pasar metido en la iglesia ya eso es cristianismo. No hay cristianismo en iglesia, no hay cristianismo sin iglesia, pero uno tiene que entender que la iglesia es solo uno de los elementos, muy importantes, eso sí, por cierto, de lo que es la dinámica espiritual cristiana. Sí, perfecto. Ahora, mencionaste esto de los dones. Para el desarrollo espiritual, por un lado tenemos la responsabilidad individual. Soy yo el que tiene que leer, soy yo el que tiene que meditar, soy yo el que tengo que exponerme a la palabra en oración. Pero por otro lado hay responsabilidades colectivas, como por ejemplo el servicio y la adoración. Tenía una conversación hace poco de cómo a partir de los 80, ¿verdad? Aquí en América Latina hubo esto emerger de la adoración, que creo que ahora se convirtió en un sustituto de la palabra, se convirtió en un sustituto del crecimiento a partir de la palabra. O sea, vos invitas a gente a que vaya a una conferencia de la Biblia y llegará a un cierto número pequeño. Pero si invitas a la gente a un concierto, la gente va a preferir ir al concierto. Yo creo que ha habido una especie de sustitución, creyendo que porque canto, porque siento cuando canto, y esa parte emocional es importante, ya llené yo mi componente de alimento espiritual, por decirlo así. ¿Cómo lidiamos con eso? Hay que entender en primer lugar, Mauricio y gente que nos ve,
que el crecimiento espiritual es integral, Ajá. ¿verdad? Y que hay cosas que no sustituyen a otras, ¿verdad? Sino que hay elementos del crecimiento espiritual que deben coexistir, no son excluyentes. Complementarse. Complementarse, correcto. Por ejemplo, la Biblia nos habla de crecimiento espiritual integral cuando Cristo dice, ¿verdad? El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto es integralidad. Amar a Dios con mi mente no sustituye amar a Dios con mi corazón y con mi alma, y viceversa. Sí, y eso implica toda expresión, ¿verdad? Toda expresión colectiva y a la vez individual. Cada quien tiene que buscar la manera de conectarse con Dios. Hay por ahí un libro, ¿verdad? Ah, bueno, miren, estamos aquí con Vivi en Fusiones Gourmet. Gracias, Vivi. Contentísimo siempre nosotros de estar en este lugar. Fusiones Gourmet es un restaurante que está aquí por la Torre Sabana, 100 metros al, ¿qué sería? Norte y 50 este. Invitadísimos, siempre nos ofrecen cafecito y disfrutamos. Bueno, continuamos. Entonces, estábamos diciendo que cada quien tiene que buscar ciertos caminos. Hay un libro, ¿verdad? Sí, sendas espirituales. De sendas espirituales. ¿Qué es eso? Básicamente la lógica parte de que todos los creyentes no crecemos espiritualmente cogiendo las mismas avenidas, sino que hay personas, digamos, que el servicio, por ejemplo, representa una senda espiritual que le acerca potencialmente más a Dios que alguna otra senda espiritual, como la que es, por ejemplo, cantar, ¿verdad? Cantar. Hay gente que se conecta por la adoración. Hay gente que se conecta más por la adoración. Más por la adoración. Hay gente que se conecta más por las cuestiones que tienen que ver con el elemento cognitivo, intelectual de la persona. Ojo, no hay nadie que pueda decir 100%. No puedo decir, por ejemplo, el mío es más cognitivo, sí, pero yo no podría decir el mío es exclusivamente cognitivo, sí, y por lo tanto yo no canto. Sí, ¿verdad? Yo canto en silencio porque los que me han escuchado saben que mi voz solo sirve para guerra espiritual porque hasta los demonios salen corriendo, ¿verdad? Qué bueno. Pero no es algo que, no es una exclusividad, sino es un énfasis, ¿verdad? Donde cada uno de nosotros tiene el deber y la responsabilidad de encontrar cuáles son aquellas prácticas espirituales que, sin excluir las otras, son las que mejor me acercan a Dios para conocerlo de mejor. Que entre esas prácticas estaría, por supuesto, la lectura de la Biblia. Sí, la meditación. La meditación de la palabra. Estaría el servicio a los necesitados, por ejemplo. La adoración. Estaría el contacto con la naturaleza, porque Dios te habla y se revela a partir de la naturaleza también. Y hay gente que se conecta muy bien, ¿verdad? Yo soy uno de esos. ¿Qué otro camino hay de...? Mira, prácticas espirituales que se han perdido un poco, pero que cuando yo me convertí eran bastante frecuentes, como el ayuno. El ayuno. El ayuno, ¿verdad? Que en sus diversas manifestaciones, ¿verdad? Algunas personas han propuesto que el ayuno podría ser no solo de alimentos, sino de algunas actividades que siento que me tienden a atrapar, como una red social, como una computadora, un teléfono, ¿verdad? Cosas de ese tipo, ¿verdad? Como hablaste de la conexión, yo diría con Dios a través de la naturaleza, ¿verdad? Hay prácticas también que son interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, son las lecturas dirigidas, ¿verdad? Focalizadas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Particularmente uno encuentra, yo lo practico así, ¿verdad? Encuentro algún área de mi vida en la que necesito fortalecer, ¿verdad? Puede ser una debilidad, podría ser algún pecado con lo que necesito pelear con más vehemencia, con más fuerza, o podría ser algún don que necesito cultivar. Entonces no leo de manera dispersa, sino que particularmente uno puede decir, bueno, creo que estos 6 meses Dios me está llamando a cultivar particularmente este don, ¿verdad? Y uno hace lecturas focalizadas de la Escritura o de materiales cristianos que le ayuden a cultivar ciertas habilidades o que le ayuden a combatir con ciertos vicios de carácter o cosas de ese tipo.
Vamos a ver, uno decide entrar en una relación con Dios, con Jesús, empieza, camina, se congrega, pasan los años, 10 años, 15 años, 20 años, y la gente permanece igual. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se necesita para salir de ese sopor o a veces de ese estancamiento espiritual? Tal vez la gente lee, pero sigue igual. La gente se congrega, pero sigue igual. La gente sirve, pero sigue igual. ¿Qué está faltando ahí? Sí, lo que yo llamo, hay gente que dice que la santificación es un proceso. Ajá. Yo prefiero cambiar la palabra proceso por progreso, porque el proceso no implica progreso. Yo puedo procesar algo y dejarlo Qué buena frase. igual o peor que antes, ¿verdad? Entonces, significa progreso. Podrían haber varias razones, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, que esa búsqueda de crecimiento espiritual ha estado vestida de lo que hemos hablado, de esos ropajes, de cómo se llama, de religiosidad. Entonces la práctica no ha sido genuina. Exacto. No ha sido genuina, ¿verdad? Nosotros, por naturaleza y por cultura, somos muy ceremoniales. Ajá. Somos muy ceremoniales. Nos encanta la ceremonia y asociamos la ceremonia con el cumplimiento, ¿verdad? Yo cuando caso una pareja, ¿verdad? Yo les digo, cuando las entrevisto antes, yo les digo, mire, está muy bien que preparen la boda, que se preparen para la boda, pero principalmente prepárense para el matrimonio. Exacto. La boda es un acto social que dura 3 horas, 3 horas, ¿verdad? Hasta que nos echen del salón, pero el matrimonio es el estado en que uno empieza, ¿verdad?, a vivir una vez que entra en esa relación de matrimonio. Entonces, nosotros culturalmente somos afines al ceremonialismo y a veces cambiamos digamos, de religión o de fe. Empezamos a asistir a una iglesia de corte cristiano evangélico, ¿verdad? Y somos capaces de sustituir ceremonias antiguas por ceremonias nuevas, ajá, que son evangélicas, ¿verdad? Pero son ceremonias al fin de cuentas, ¿verdad? Y se roban el significado. Se roban el significado de la fe, se roban el significado de lo que es vivir en una relación con Cristo, ¿verdad? La oración puede volverse fría, puede volverse mecánica, ¿verdad? Puede perder esa connotación de relación que tiene. Vieras que, Mauricio, recuerdo a mis pastores, varios, ¿verdad? Yo he tenido 2 pastores, Richie, el actual, y mi primer pastor, Ramiro Mijangos, ¿verdad? No sé si llegaste a conocerlo, no, Ramiro, sí, ¿verdad? Y en un tiempo, a manera de anécdota, yo me senté, el día que no oraba en la mañana, no tenía el cheque, ¿verdad? Era un hábito mío, pero no sonó el despertador, me levanté tardísimo, ¿verdad? Tenía que ir al trabajo, marcar tarjeta, llegar temprano, entonces la oración fue así como más ligera, por decirlo así, y vivía con temor todo el día. Con culpa. Sí, con culpa y con temor, y que ahora me va a salir el chupacabras en la esquina y toda esa cuestión, porque, ¿verdad? Y recuerdo que Ramiro Mijangos una vez me dijo, es que vos tenés más la confianza en la oración que en Dios. Exacto. Porque ningún padre es así. Así es. Ningún padre, nosotros 2 tenemos hijos. Si nuestros hijos se le salió corriendo y no nos dijo buenos días, no estamos esperando durante el día para ver cómo lo castigamos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que las disciplinas espirituales son caminos, no son la fuente, son vías, son avenidas, pero la fuente es Dios. Sí. Y nosotros tenemos que agarrarnos de esa fuente eterna que es Dios, desde cambiar nuestro lenguaje, ¿verdad? Cuando trabajamos en una organización y decimos, es que a mí la que me da de comer es la empresa tal. Suave. Cuidado. El que da de comer es Dios. Sí, y hoy utiliza la empresa X, pero mañana va a utilizar la empresa Y. Y si no hay empresa X o Y, Él va a mandar de alguna manera maná del cielo para que nos alimentemos. Sí. Porque la fuente de todas las cosas que nosotros tenemos es Dios. Sí. Fabio, hemos hablado de que el desarrollo espiritual tiene una meta, ¿verdad? Es parecernos a Jesús. Y bueno, uno dice, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo yo me parezco a Jesús? Bueno, en Gálatas se nos habla del famoso fruto del Espíritu. Vos decías, el desarrollo espiritual es un proceso y ese proceso pues tiene un fruto, ¿verdad? Hablemos un poquito de las características que deberíamos ir adquiriendo.
Es maravilloso. De hecho, el término es singular. No son frutos, es fruto. Fruto. La imagen que se me viene a la mente, ¿verdad? No estoy diciendo que eso dice el griego ni nada, no, es una asociación mental que yo hago. Es como un cítrico, una naranja. Una mandarina, digo yo. Que es una sola pieza, pero tiene Gajitos. diferentes gajitos, ¿verdad? Eso es crecimiento espiritual, es un desarrollo de virtudes, ¿verdad? Pasivas y activas, dirían los que conocen a profundidad esto de expresiones espirituales, ¿verdad? Que Cristo va produciendo en nosotros, que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros y va muy en función, primero, de dónde nos toma Dios. Dios, desde un punto de vista de evaluación teológica del pecado, nos toma a todos pecadores. Pero hay pecados de pecados y esclavitudes de esclavitudes. Entonces hay personas que desde el punto de vista social, llamémoslo así, o moral, venimos más atrás que otros, ¿verdad? Nos encuentra Dios más atrás. De acuerdo. ¿Verdad? Con vicios más arraigados, más difíciles de superar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va desarrollando en nosotros ese fruto espiritual, esos componentes espirituales, ¿verdad? Que se desarrolla de manera paulatina y diferente porque todos somos diferentes. De hecho, también el desarrollo espiritual es tan diferente en cada uno que va no solo en ritmos diferentes, sino que va en áreas diferentes, porque hay personas que les cuesta unas cosas más que otros. De acuerdo. Vale la pena quizás hablar desde la vulnerabilidad propia. Vieras que yo no soy competitivo, por ejemplo, deportivamente. Usted me invita a jugar una mejenga, espero que se entienda el mensaje y me llegue ¿Fútbol? pronto. Sí. Y yo puedo perder 10-0 y salgo muerto de risa. Pero yo soy muy competitivo cognitivamente. O sea, ajedrez. Sí. O leo algún artículo en algún lugar y de una vez, aunque esté por fuera intacto, el pensamiento es como un pato debajo del agua. Estoy luchando en mi mente. Digo, no puede ser, porque Cristo no solo nos tiene que liberar de esa ansiedad por ganar una competencia deportiva, sino por esa ansiedad de ganar alguna batalla de argumentos. Hablo, por ejemplo, de lo que es una de mis grandes luchas. Sí, tal vez para ir cerrando, quiero enfatizar algo. El desarrollo espiritual demanda un accionar. O sea, soy yo el que se tiene que poner frente a la Biblia, soy yo el que tiene que ayunar, soy yo el que tiene que servir. Pero el fruto lo da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos que tenerlo claro, que no es por esfuerzo humano. Y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, que se necesita tanto en este siglo, ¿verdad? Que hay tanta violencia y tanta ansiedad, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una de esas? Por ejemplo, la paciencia, ¿verdad? Yo desarrollé el gozo, pero no tengo paciencia. ¿Qué está pasando ahí? O sea, si dijimos que es un fruto, los gajos no crecen uno sí y otro, ¿cómo hacemos? Bueno, en primer lugar, podrían caber prácticas como la que señalamos unos minutos atrás. Trabajo focalizado. Confesar la vulnerabilidad. Sí. O sea, la paciencia es en la naranjita, es el gajito. ¿Has visto la naranja? Tiene un gajito chiquitito. Ese es el gajito que no se está desarrollando. Debo trabajarlo. Ahora, esto es fruto del espíritu. Las disciplinas espirituales nos ponen en el escenario ideal para que Dios trabaje en nosotros. O sea, es un decirle a Dios, aquí estoy, Señor, para que trabaje en nosotros. Pero también, y vos lo sabes como profesional en ciencias de la conducta, hay ciencias alternativas que nos ayudan a trabajar con estas cosas. Yo he aprendido montones. Yo soy típicamente, por ejemplo, yo soy lo que típicamente se conocería como un atacado. Yo entro al supermercado y compro 10 cosas en 5 minutos porque yo voy focalizado. O sea, si yo voy a comprar el bombillo de 100 watts que andaba comprando ahora en la mañana, yo voy al pasillo y salgo. Sí. Alguien me dijo antes de que naciera mi hijo Matías, cuando tu hijo empiece a caminar, vas a requerir una dosis doble de paciencia.
Porque típicamente un niño de 3, 4 años va de la mano y ellos caminan a un ritmo diferente Sí. al nuestro, ¿verdad? Intencionadamente me sometí repetidamente a la dinámica de llevar a mi hijo al supermercado como, llamémosle disciplina espiritual. Podía ir solo y seguir siendo el mismo atacado de siempre. Pero llevar a mi hijo de 4 o 5 años al supermercado y andarlo de la mano me obligaba a mí a entender que el ritmo que yo tenía en algunas áreas de mi vida era autoimpuesto, era absorbente, era dañino para mí, hablando de la paciencia, Sí. hablando de la paciencia, y que hay prácticas, que nos pueden ayudar a entender, ¿verdad? Que no vivimos aislados, ¿verdad? Y que necesitamos trabajar, a veces forzándonos con algunas cosas que nos ayuden. Es típico, Mauricio, que nosotros los seres humanos, ¿verdad?, señalemos muy fuerte en el otro lo que nosotros lo consideremos una virtud, lo señalemos muy fuerte en el otro, ¿verdad? Y escondemos un poquito la debilidad, sí, ¿verdad? Tenemos que entender que ninguno de nosotros saca nota 100, ¿verdad? Y que digamos, que todos tenemos 70 para pasar, digamos, pongámosle 70 para pasar, ¿verdad? Pero que en 2 exámenes de matemática, uno tuyo y uno mío, los dos con nota 70, las que tú tuviste buenas, yo las tuve malas, y las que yo tuve buenas, tú las tuviste malas. Sí. Estamos iguales, la relación entre personas que aman a Cristo debe ser horizontal, entendiendo que las que son fortalezas mías, ¿verdad?, podrían ser debilidad en el otro, y que con la misma gracia con la que yo veo aquella debilidad en el otro, esa misma persona va a ver mi debilidad. Con eso nos llevaste a donde quería culminar, y es el papel de otros en mi crecimiento espiritual. ¿Qué recomendás? Hay mentores, hay grupos, hay relaciones de amistad. ¿Cómo puede ayudarnos eso a crecer? Miren, lo más importante es, desde mi punto de vista, entender que nosotros necesitamos no aislarnos de las personas, sino relacionarnos con ellas. Ahora, una vez tomada la decisión de relacionarnos con los demás, tenemos que entender que hay diferentes formas de relacionarnos. La que a mí, una de las que más me sirve, es la informal. Meterme en grupos. Es la informal. Pero también existen formas de relacionarse formalmente, ¿verdad? Y generalmente uno podría dividirla, digamos, en personas que son mentores porque van delante de mí. En experiencia, en conocimiento. En formación, siempre va a haber. O sea, si alguien dice, es que no encontraba a nadie, no, revísese. Sí, exacto. ¿Verdad? Siempre va a haber. Hay también relaciones de tipo horizontal, donde personas hemos crecido, digamos que tenemos un desarrollo espiritual similar, ¿verdad? Y no hay que olvidarse de que también quizás por la gracia de Dios tengamos algún paso más adelante que alguien y necesitamos relacionarnos con personas a los cuales nosotros podemos cultivar y sembrar. Para compartir lo aprendido para también. Compartir, ahí que crecemos. Nos produce crecimiento, ¿verdad? Porque nos hacen las preguntas que nosotros no queremos escuchar y que a veces decimos, ¿cómo respondo a esto? Pero uno tiene que tener relaciones informales y relacionarse en los diferentes niveles, con gente que va delante de mí, ¿verdad? Con gente, llamémosles coiguales, ¿verdad? Que estamos más o menos en la misma gradita, y gente en las cuales nosotros podemos ayudarles a levantarse, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Siempre tuvo una relación con alguien que él en su encarnación tenía en mente que era mayor que él, el Padre, ¿verdad? Siempre trató a otros, aunque no eran iguales, como muy horizontal a los discípulos. Somos amigos. Somos amigos y no tengo ningún problema en lavar sus pies. Y también, ¿verdad?, tuvo que sacar a una persona del fango o decir, necesito pasar por Samaria. No era que ahí quedaba el súper, no, es que ahí hay una persona que necesita tener una conversación conmigo, ¿verdad? Y Jesús es el gran modelo
de crecimiento espiritual y de cómo relacionarnos con los demás. Excelente. Fabio, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Quisiera nada más darte chance, algún pensamiento, una sugerencia, un consejo final para todos los que nos están viendo en este tema. Las organizaciones generalmente tienen auditorías. Son personas, ¿verdad? Sí. Que tienen acceso a todo. Generalmente la intención primaria no es felicitar. La intención primaria es decir, aquí hay algo Que no está bien. que no está bien. Todos necesitamos auditores. El auditor es externo, ¿verdad? Nunca el presidente de una compañía es el auditor. El auditor es externo. Okay. ¿Verdad? Si tuviera que dejar una semillita, ¿verdad?, plantada y con particular fuerza, es que en la medida en que no seamos auditables por otras personas, ¿verdad?, estancamos nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad?, y nos perdemos de la oportunidad de que Dios utilice a otro para mostrarnos los puntos ciegos que nosotros tenemos. Lo que voy a decir es temerario, pero los mejores auditores están en nuestra casa casi siempre, ¿verdad?, porque son quienes tienen un mayor acceso, ¿verdad?, No hay filtros, no hay filtros. a nuestra vida. Entonces, tengamos en alta estima a las personas que con amor nos dicen, esto no está bien, esto no se ve bien, porque no son fáciles de encontrar. Todos sabemos que las tarjetitas de la hormiguita para que se vendan tienen que tener mensajes positivos, ¿verdad?, considerados positivos, si no, no funciona. No funciona, sí, ¿verdad? Podemos buscar por fuera motivadores de vida, ¿verdad? Un motivador de vida es alguien que te dice, vamos, eche para adelante y todo. Pero un auditor, ¿verdad?, responsable, con buena intención, que actúe por amor, no es tan fácil de encontrar y todavía es más difícil que le prestemos atención. Desearíamos no tenerlo, desearíamos que no existiera, ¿verdad? Pero quizás la mejor clave del crecimiento espiritual es conseguir personas, como decía, muchas veces está dentro del mismo hogar, ¿verdad?, que nos amen lo suficiente para decir, esto en auditoría no pasa. Necesitas crecer en esto. Muchas gracias, Fabio. Bueno, esto fue Conversaciones de Vida con el tema crecimiento espiritual. Queremos dejarte este último mensaje, animarte, número uno, a reconocer tu condición. Todos somos necesitados, todos somos imperfectos, pero todos somos perfeccionables a través no de tu esfuerzo personal, sino de tu intención de permitirle al Espíritu Santo que haga la obra en nosotros. Entonces, leamos la palabra, congreguémonos, seamos parte de un grupo de personas donde podemos tener estos diálogos y que me pueden señalar y puedo señalar con una intención de crecimiento y de desarrollo. Y dejémosle la libertad al Espíritu Santo de que muestre en nosotros aquellas cosas que todavía necesitamos cambiar para parecernos más a Jesucristo. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.